tiene que decir en el título de la declaración: señor, juez público civil comercial número 8 de la capital Congao. La suma debe decir, para que no haya duda, la suma debe decir contesta o responde a la demanda que nos pidió o pone excepciones. Escriban, por favor, que estoy de algún modo incluyendo. Nadie puede decir que no lo haya hecho, que lo haya hecho perfecto, no lo haya hecho realmente porque nuestra negligencia, posiblemente. ¿Por qué en la suma colocamos responde o contesta? Puntillo, o si quieres sin puntillo poner contesta y o pone excepciones. ¿Qué quiere decir o poner excepciones? Es que asume defensa. Asume defensa. ¿Cómo asume defensa? Precisamente poniendo excepciones. Las excepciones, que no son otra cosa que un medio de defensa, os hemos presentado nuestro flujograma, ¿sí? El flujograma muestra claramente la columna donde dice excepciones, ¿sí? Dice excepciones previas. Esas excepciones previas, que en realidad son previas y perentorias, son básicamente excepciones, pero efectivamente, conforme hemos explicado en la anterior clase, estas que se llaman previas, ¿sí? Previas, ameritan un pronunciamiento lo más inmediatamente posible por parte del juez, en virtud a que las excepciones previas atacan al fondo del proceso. Si atacan al fondo del proceso y tienen razón, entonces no tendría por qué haber proceso. La prescripción, por ejemplo, ¿cómo se definiría en términos jurídicos la prescripción? La prescripción en derecho constituye una figura jurídica que permite que por el transcurso del tiempo alguien gane un derecho y se consolide ese derecho a su favor. Y al revés, si alguien gana un derecho, alguien lo pierde. La prescripción hace ganar o perder derechos. Si, por ejemplo, se trata de cobrar una deuda que ya ha transcurrido más de 5 años y no se ha presentado ninguna demanda para pedir la devolución, evidentemente la parte interesada presenta su demanda, ¿no es cierto?, para pedir la devolución del dinero. Presenta su demanda, han transcurrido más de 5 años y presenta su demanda. La parte demandada, ¿sí?, se va a fijar bien el calendario y le va a decir: un ratito, señor juez, interpongo la excepción de prescripción. ¿Sabe por qué, señor juez? Porque vea el documento, cuando me prestó era hace más de 5 años. Ya transcurrió más de 5 años y él no ha reclamado. Por lo tanto, le pido, señor juez, que en aplicación al artículo tantos que se le dispone de prescripción, se sirva, si opongo la excepción de prescripción prescrita en el artículo tantos, y se sirva, por lo tanto, declarar el archivo de obra, toda vez que ya el derecho no le asiste al demandante. Entonces, si le está diciendo que hay esta excepción previa de
de prescripción, si el juez no la tomara en cuenta y tramitara nomás como si no se hubiera opuesto a esta excepción, dense cuenta que sería inservible todo el trámite. Sería nulo todo el trámite. ¿Por qué? Porque la ley dispone que si en 5 años no se ha cobrado la deuda, ya no se puede cobrar. En este ejemplo que estoy dando de prescripción. Entonces, las excepciones previas atacan al fondo. Por lo tanto, amerita que el juez se pronuncie de manera especial, de manera inmediata, porque si efectivamente la excepción previa tiene fundamento, tiene prueba y cumple, el proceso seguramente llegará hasta ahí. En algunos casos se archivarán obrados, terminará definitivamente el proceso, o tal vez en algunos otros casos lo suspenda temporalmente hasta tanto se cumpla la observación. Entonces, la anterior semana hemos visto la lista de las excepciones, ¿sí? Por favor, algún voluntario que pueda, de la lista que está ahí donde dice excepciones previas, 11 están, ¿no? ¿Cuáles ameritan un pronunciamiento inmediato y que pudieran dar fin solo al comenzar el proceso interponiendo estas excepciones, o pudieran dar fin al proceso? ¿Cuáles serían estas excepciones? El aduner, la prescripción. A ver, sí, adelante. La transacción pondría fin a un proceso si se la presenta al principio o en cualquier momento de la causa. La respuesta es sí. La transacción constituye una excepción previa. ¿Otra? Desistimiento del derecho. ¿Fuerte ver? Desistimiento del derecho. El desistimiento. Yo puedo presentar una demanda y inmediatamente de haber presentado la demanda puedo presentar otro memorial desistiendo de ese derecho. Es decir, renunciando a haber presentado la demanda, es decir, retiro la demanda. ¿Puedo hacerlo? Sí, eso justamente se llama desistimiento. Si la parte demandante está desistiendo, ¿creen ustedes que debería sustanciarse el proceso? ¿Debería tramitarse el proceso? No. ¿No es cierto? Lo único que tiene que hacer el juez es verificar los requisitos que están establecidos en la norma para aceptar el desistimiento. Por lo tanto, se va a pronunciar inmediatamente el juez sobre el desistimiento solicitado y va a terminar el proceso. No va a haber en realidad el proceso. Otro. Ahí está, chicos, vean pues mis razones, por favor. La cosa juzgada. Muy bien. ¿Por qué la cosa juzgada, señorita? Que ya en anterior proceso, seguramente ya se habló del sistema y ya se pronunció el juez. Ya se resolvió, es decir, ya existe una sentencia ejecutoriada. Si hay una sentencia ejecutoriada, la parte interesada la presenta y le dice, señor juez, ¿de qué proceso me está hablando? ¿Qué cosa quiere que yo conteste? Si sobre este tema, sobre el objeto de este proceso, sobre este proceso, ya me han demandado. Es más, ya hay sentencia ejecutoriada cuya copia. ¡Pum! Por lo tanto, ¿qué pedirías si interpones esta excepción? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pedirías al juez? Si le estás presentando una sentencia ejecutoriada. Que se archive oral. Muy bien. O sea, que se archiven obrados y se acaba el proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo van a sustanciar dos veces el mismo proceso? Ese principio, dijimos en la anterior clase, que se llama non bis in idem, no dos veces por la misma
Entonces, el non bis in idem es una excepción, ¿verdad? Previo. O sea, no hay que entrar a analizar otros temas, solo verificar previamente si efectivamente había habido esa sentencia ejecutoriada ya anterior. Otra. O esas nomás son. Entonces, Rosalía, dejando de lado estas que se han mencionado como la prescripción, la cosa juzgada y no sé qué más, ¿cuáles no serían previos? ¿Cuáles no serían excepciones previas? Por favor, ahí está. La demanda defectuosa. Son previas, ¿no? Pero... La demanda defectuosa podría ser también como previa, ¿ya? Sí. Pero, de acuerdo, defectuosa. Dijimos la anterior clase que en toda contestación esta excepción de demanda defectuosa y otra siempre hay que oponer, esa es la palabra, muy bien, gracias. Oponer, siempre hay que oponer. No la opones es mal abogado, así de claro. Porque ahí te está dando la chanchulla clarito, dice, puedes oponer la excepción de... ¿De qué? Demanda defectuosa. Hay varias otras, lamentablemente parece que algunos de sus cerebros todavía siguen en camino, porque hay varias otras previas que deberían haber leído, ahí está la chanchulla. O no han entendido la explicación de la primera clase. A ver, otras, Rosalía. La litispendencia daría fin con el proceso. No, pero lo postergaría, lo dilataría. La litispendencia sería una excepción previa, Rosalía. Sí. ¿Y por qué no la mencionan? Repito la pregunta, nómbreme las excepciones previas. Y tengo que sacar con tirabuzón. Cuando la anterior clase he explicado una por una y ahora otra vez, estoy volviendo a explicar. ¿Por qué la litispendencia puede dar fin con el proceso? O por lo menos con alguno de los procesos, o uno, porque resulta que no es como la cosa juzgada, donde hay un proceso con sentencia ejecutorial acabado y otro que le inicia, ¿no es cierto? Entonces, como ya hay uno acabado, este que le han iniciado tiene que acabar, pues porque ya hay un premio. Este segundo caso, que se llama litispendencia, le inician al mismo tiempo, bueno, digamos que no exactamente al mismo tiempo, pero con una diferencia de unos días, quizás de una semana. En un juzgado le inician un proceso, en otro juzgado le inician el mismo proceso. O tal vez otra persona, etc. Entonces, por el mismo objeto, la misma causa, hay varios procesos. ¿Cuál va a valer? El que le han iniciado primero, dice vuestra compañera. Pero ¿cómo podemos saber cuál se ha iniciado primero? Pues hay que revisar previamente, por eso se llama excepción previa. Previamente, el juzgador deberá pues revisar. Por lo tanto, no se está dedicando al fondo del proceso. Es un tema de forma. No pueden haber dos procesos o más procesos por la misma causa, objeto, etc. Entonces, eso va a dilatar un poco hasta que el juez defina cuál va a ser el proceso, y vuestra compañera ha dado una forma muy buena. Y entre tanto se defina eso, el proceso tiene que esperar. Otra excepción. 11 son. La incompetencia. ¿Por qué no la mencionan la incompetencia? La incompetencia sería una excepción previa, pero sí. Puede acontecer que
termine el proceso por oponer esta excepción? Repito la pregunta, ¿puede acontecer que el proceso termine al oponer esta excepción? Sí. ¿Qué tal si usted se quiere divorciar? Está casado, linda familia, se acabó el amor, no sé qué, se quiere divorciar. Y resulta que por no sé qué situación se presenta la demanda ante un juez civil y comercial. Y el juez civil y comercial la admite. Entonces tú, al contestar, ¿qué tienes que hacer? Oponer la excepción de... ¿Qué quiere decir? Que ese juez civil y comercial, por imperio de la ley, no tiene competencia para tramitar un divorcio. ¿Se entiende? Doctor, ¿Sí? ¿el juez no puede remitir eso a la jurisdicción competente? Podría remitir a la jurisdicción competente, es decir, como juez, digamos, sobre todo basado en jurisprudencia, va a tomar el camino más recomendado, pero como juez tiene también, entre comillas, el derecho, si quieren, a equivocar. Puede declararse simplemente incompetente y decir que la parte vea lo que tenga que hacer. Pero también puede remitir al llamado por ley, o sea, es ya un poco la decisión del juez, la decisión que tome. Pero, ¿qué pasaría si el juez civil y comercial, que ha admitido una demanda de divorcio, ha hecho citar a la otra parte, y la otra parte contesta, ¿sí?, sin oponer esta excepción? Más allá de lo evidente del error, si quieren, había nulidad en todo ese trámite, que en algún momento alguien se tendrá que dar cuenta, ¿sí? Pero nos iremos a los casos que nos permitan entender. Entonces, caramba, yo juez civil y comercial había admitido el proceso de divorcio y me oponen la excepción de Incompetencia. yo como juez reviso y digo, oye, en verdad soy incompetente. ¿Qué tengo que hacer? Efectivamente, tengo que dictar un auto para tomar una decisión donde se va a declarar incompetente. ¿En razón de qué? Ahí puede, lo que me preguntan, tal vez lo va a derivar a la juez llamada por ley, a ver qué dirá, es su decisión. Pero lo que está claro es que el proceso se acabó. Ya no tengo que presentar memorias, nada, ante ese juez, porque había sido un juez incompetente. Es una excepción previa, ¿sí? Otra. La incapacidad, doctor. Incapacidad. ¿Será una excepción previa? Sí. ¿A qué se refiere la incapacidad, señorita? La persona no tiene todavía las facultades. ¿Cuáles son esas facultades? Esa es la mayoría de edad. Todavía Muy no. bien, la mayoría de edad. ¿Qué pasa si al que lo había demandado había tenido 17 años? Por cierto, como anécdota, les comparto que en primer año tenemos algunos alumnos, unos 3, 4 alumnos menores de 18 años, todavía no son mayores de edad. Ya están en la universidad. ¿Sí? ¿Qué tal que lo demanden a uno de ellos? Entonces, este menor de edad, hasta en su contestación sería nula, ¿no? Porque no tiene todavía el atributo civil de poder contestar por sí mismo. ¿Sí? ¿Hay algunas otras más? Sí. ¿Sí? ¿Por qué he empezado esta clase recordándoles las excepciones?
particularmente las previas. Entonces, si yo preguntara en un examen qué es una excepción previa, ¿cuál sería la respuesta? Pueden revisar su texto, su libro, su pilín o su memoria. ¿Cuál sería el concepto de una excepción previa? Es un medio de defensa que por su naturaleza, es decir, por sus características, amerita que el juzgador se pronuncie de manera inmediata respecto de ellas, toda vez que las excepciones previas atacan al fondo del proceso y en caso de ser procedentes van a dar por finalizado el proceso en virtud de la procedencia de la excepción previa. ¿Sí? Eso es una excepción previa. Entonces, entre las excepciones previas y las perentorias, porque cuando yo como abogado contesto, no hay un límite, no me dice solo tiene que oponer excepciones previas. Menos dice en una parte, solo tiene que oponer excepciones perentorias. En realidad, usted, si quiere, puede oponer todas las excepciones que considere. ¿Sí? Inclusive, he dicho en la anterior clase, que este listado de las 11 excepciones que señala el Código Procesal Civil no constituye una camisa de fuerza, ni mucho menos un listado cerrado. Puede la parte interesada oponer otras también excepciones que no estén hechas estas 11, pero que resulten lógicas, que resulten coherentes, pertinentes, y entonces el juez las revisará, las verificará y tendrá que pronunciarse. La conclusión, digamos, de este análisis que estoy reflexionando es que, opuestas las excepciones, si hay excepciones previas, el juez tiene que pronunciarse, como su nombre indica, previamente, ¿sí? Y si no hay excepciones previas, entonces el resto de las excepciones no se van a tramitar como previas, ¿sí? Se van a tramitar como el fondo, se van a tramitar como el sustrato final por el que se ha interpuesto. Ahora, ¿por qué he hecho esta presentación de esta manera? Porque precisamente hoy toca explicar esos momentos, ¿verdad? Nuestro flujograma dice que cuando tengo un proceso ordinario, va a comenzar con un cuadradito donde debo escribir ¿qué? Conciliación previa, ¿sí? Una flechita aquí que voy a anotar. Como la conciliación fracasó, voy a presentar mi demanda. Aquí también va a acontecer la contestación, ¿sí? Demanda, citación, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene otra flechita y viene otro cuadradito. ¿Qué se llama este cuadradito? ¿Qué? Audiencia. No. No. Audiencia preliminar. Muy bien. Audiencia
preliminar. Preliminar suena, como su nombre indica, a algo previo, ¿sí? Ahora entiendan que entre la demanda y la contestación, en que las partes expresan su ataque y el otro su defensa, ¿están de acuerdo que de pronto aquí emergen excepciones previas? ¿Están de acuerdo? ¿Que va a haber excepciones previas? Bueno, esas excepciones previas se resuelven en la audiencia previa. Para eso es la audiencia previa. ¿Sí? En la audiencia preliminar. Entonces, aquí qué cosita bueno debería anotar. Excepciones previas. ¿Sí? Si todas estas excepciones se resuelven y el proceso sigue en pie, estas excepciones se han resuelto. Por ejemplo, prescripción. No había procedido la prescripción, por lo tanto, el derecho no existe. Que si proceso acabado, o sea, ¿cómo se llama? Cosa juzgada. No había habido cosa juzgada, había sido otro tema, otro proceso, es decir, lo hemos revisado aquí. No, así que sigue en pie la demanda. Pero ¿qué sigue en pie de la demanda? El fondo. ¿No es cierto? Porque estas cuestiones previas eran sobre aspectos de producto técnico procesal. Resolviendo todos estos temas previos, ahora sí me voy al fondo. Aquí ya no hay tutía. ¿Qué se llama esto? Audiencia. Audiencia. ¿Qué audiencia? Complementaria. Aquí sí o sí tiene que salir. Ojo, si quieren, lo diré de otra manera. Si estas excepciones previas proceden, se dictaría una sentencia aquí, pues, mediante auto. Y acaba el proceso. ¿No es cierto? No habría esta otra audiencia. Ahora, en otras palabras, he explicado todo un contexto, haciéndoles memoria de las excepciones, etc. Para que entiendan la lógica de que estos problemillas inmediatos, estos problemillas previos, se deben resolver en la audiencia preliminar. Para eso es. Por eso se llama audiencia preliminar. Que busca, entre otros, sanear, dice el proceso. Revisar que no haya ningún resquicio de nulidad, que no haya ningún problema. Limpiecitos resolvemos todo lo previo y recién nos vamos al fondo. Ahora bien, ¿han escuchado hablar ustedes de los incidentes? Pueden buscar su tilín, pueden buscar su código procesal, así como he preguntado qué es una excepción previa. La pregunta ahora es, ¿qué es un incidente procesal? No estamos hablando de un incidente porque ya lo que haya dado increíble, no estamos hablando de procedimientos. ¿Qué es un incidente en procedimientos? Adelante, a ver, ¿qué es un incidente? Pueden leer qué es un incidente.
Como dicen los españoles, un incidente, un problemilla, dicen. Adelante. Un incidente es aquel procedimiento que se debe agotar dentro del juicio con el objetivo de resolver lo que sobreviene accesoriamente a la acción promovida. Lo que sobreviene accesoriamente, o sea, los incidentes no van al fondo, van a algo accesorio, a algo sobreviniente, a algo que no estaba previsto, ¿sí? Un incidente, apareció un incidente. ¿Apareció un incidente? Sí. Entonces resolvamos primero el incidente. No el fondo. El incidente. Visto que está expresado el concepto de incidente, la pregunta es, ¿denos ejemplos de incidentes? Por ejemplo, voy a ayudar con una, pero esfuércense un poquito, pues ahí está todo el material. ¿Se acuerdan de la recusación? Puedo presentar aquí con la demanda o la contestación, puedo presentar una recusación contra el juez. De algún modo sería una especie de excepción también, un medio de defensa. Le presento recusación y digo, señor juez, usted había sido juez primo hermano del demandante. Debía haberse usted excusado y no se ha excusado, por lo tanto yo interpongo contra su autoridad el recurso de recusación. Yo no quería pelearme con el juez, no era mi objetivo, pero he descubierto que había sido su primo hermano. Entonces, ese es un incidente. Serías mal abogado que si tú, en conocimiento de una situación de esta naturaleza, no reclames. Si no lo haces, el juez va a terminar, desde luego, parcializado a su primo. ¿Sí queréis explicar? Este parecer suficiente no es parecido a la excepción. No, es decir, no es una excepción, pero amerita que se resuelva como una excepción. Es decir, perdón, como una excepción previa. Por si me está interponiendo recusación, ¿qué dice el procedimiento? Que yo no puedo ya como juez tocar el proceso hasta que se resuelva la recusación. ¿Sí? ¿Qué otros incidentes pueden haber presentados? Les estoy preguntando, revisen su tilín, todo está en el tilín bendito y le estoy dando la caución. Entren ahí a Google, pongan incidentes procesales en materia civil en Bolivia, se pongan pues, escriban, o háblenle si quieren. Sí, adelante tus puntos. Aprendan a interactuar con eso. Es una verdadera Unos ejemplos. computadora, es una poderosísima computadora. Les va a dar la respuesta. No solo una, varias opciones. ¿Cuáles son muchos ejemplos? Acumulación, muy bien. Acumulación. Cuando de pronto, ¿verdad? Hay varios procesos, al parecer con el mismo objeto, misma causa, ¿no? Varios procesos. Entonces, la acumulación debe resolverse previo. ¿Quién se va a acumular a quién? ¿Qué proceso se va a acumular a cuál proceso? Eso se tiene que resolver previamente y eso se llama incidente. ¿Otro? Muy bien. Aquí muy bien estoy anotando. ¿Cuál era el primero? ¿Eh? Muy bien, recusación. Reconvenciones, pues. ¿El segundo que dijimos cuál era? Acumulación. Lo típico es cuando hay de pronto terceros interesados a los que hay que llamarlos, ¿sí? Hay que convocarlos porque podrías estarse violentando algún derecho. O puede ser
De otra forma, puede ser que aparezca el tercero. Aquí, ¿no? Demanda, contestación, aparece un memorial, dice, señor juez, estoy interponiendo tercería, porque yo también tengo interés en esta demanda, en los resultados de la demanda. Entonces, ¿qué se ha llamado? Tercería. Bueno, así, jóvenes, podríamos seguir esforzándonos y enumerando otros incidentes. ¿Sí? ¿Perdón? Una nulidad de obrado también. La nulidad ya saben que es a la forma, ¿no? A la forma. Por lo tanto, es sin lugar a dudas un incidente. Entonces, ahora yo supongo que entienden la lógica de que en lo que se presenta la demanda y se da la contestación, al contestar, el demandado opone excepciones mismas que con el debido cuidado el juez, los abogados discriminarán y dirán, estas son de pronunciamiento especial, inmediato, que son las previas. Pero además, ahora se entiendan, han aparecido estos incidentes. ¿Cuáles? Cualquiera de aquellos. O ninguno en su caso. O sea, no es obligatorio, ojo. Que de pronto hayan sí o sí incidentes, pero si hay un incidente, lo que quiero que me entiendan que al incidente se le da el mismo tratamiento que a la excepción previa. Es decir, ¿cuándo se van a resolver? ¿Dónde se van a resolver? En la audiencia preliminar. Quiere decir que ningún incidente pendiente, ninguna excepción previa pendiente, ningún detallito, no sé qué, pendiente, todo se resuelve aquí. Y churita, ¿se entiende lo que es churita? Limpiecito, purito, pasa el fondo. Aquí vamos a, ya no hablamos de que me excusó, me recusó, que a mí me interesa nada. Aquí es el fondo. ¿Le asisto o no le asisto el derecho? Y a ver si esto se logra entender. Cuando se presentan incidentes y excepciones previas, en la audiencia preliminar, que es donde se van a discutir estos temas, las partes tienen que presentar pruebas para precisamente pretender buscar que las excepciones previas, los incidentes, se resuelvan pues a su favor. ¿Sí? Se resuelvan a su favor. Si mi interés es que el incidente, la excepción, prospere, entonces, ¿qué tengo que presentar? Prueba. Entonces, por eso es que tal vez muchos se corren en materia civil, porque evidentemente el abogado tiene que ser muy cuidadoso, porque de pronto para probar una excepción previa de inciso Z tiene que presentar testigos. Y no obstante de haber presentado sus testigos aquí en esta audiencia, a lo mejor ha terminado perdiendo la excepción. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y va a ir a la audiencia complementaria. Y aquí, respecto al fondo, ahí sí, tiene que volver a presentar. ¿Me entienden? Es decir, la resolución en la audiencia preliminar de las excepciones previas y de los incidentes no son por arte de magia. Es que las partes que las han interpuesto tienen que presentar en esta audiencia toda la prueba que consideren para precisamente probar su excepción. Por lo tanto, no, es decir, no, el buen abogado no tiene que descuidar, no es que está repitiendo la prueba. O cuando alguien la quiera entender así,
de repetir la prueba, pero entonces tienen que repetir. O sea, tienen que presentar toda su prueba de la audiencia preliminar para los efectos de las excepciones breves y de los incidentes. Se resolvieron aquellos a mi favor o en mi contra, no importa, toda la prueba la presenté, listo. Terminó la audiencia preliminar y no prosperó, pasa a la audiencia complementaria. Ay, ya desde la demanda había anunciado mis pruebas, medios de prueba, ¿se acuerdan? Y bueno, tengo que volver a presentarlos aquí. Y aquí sí, de pronto tiene, diríamos, mayor relevancia. ¿Por qué? Porque aquí sí ya estoy yendo al fondo. Entonces, miren, está algunos tal vez se está olvidando, pero vean ustedes que en el texto que está hecho con tanto cariño para ustedes, nada más que la página 2 está. Ahí está este que acabo de mencionar. ¿No? Entonces, aquí dice 1, aquí dice 2, aquí dice 3, y aquí dice, si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, ¿qué recurso tengo? Ahí no digamos, vamos a el programa pero ¿cuántos momentos por lo tanto tiene el proceso ordinario? 4. Ya hemos avanzado estamos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como lo he explicado, salvo que alguien quiera preguntar algo, por favor, audiencia preliminar, ¿qué artículo es, por favor? Está en los 68, todo está en el 68. Artículo 365. ¿Sí? A ver, vaya, busquen 365. Ya, alguien con buena voz atrás para que escuchemos va a dar lectura. Aquí a ver, señor, ¿sí? Vean, 365. Artículo 365. Audiencia preliminar. Parágrafo primero. Convocada la audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo fundado que justificará la comparecencia por representante. Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes. Parágrafo segundo. Si se suspendiera por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá postergarse por una sola vez. La fuerza mayor deberá justificarse mediante prueba documental en el término de 3 días de suspendida la audiencia. Parágrafo tercero. Vencido el término y ante la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente, se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos. Si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada en la nueva audiencia, facultará a la autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por cierto los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiera probado lo contrario, y siempre que no se tratara del plazo previsto en el artículo 127, parágrafo tercero del presente código. O sea, vean, el procedimiento prevé la situación de que el demandante no asista, el demandado no asista. Prevé la situación de que esa inasistencia fuera justificada, dice que tiene que hacer el juez, o en caso de ser injustificada, lo mismo le está diciendo la ley que tiene que hacer el juez. Por ejemplo, es lógico pensar que si la parte demandante no asiste a la audiencia preliminar, el gallo, digamos, ha convocado al retado, al desafiado y no aparece. Tiene que dar por finalizado el proceso, el juez va a dictar inmediatamente una sentencia, dando por cierto las excepciones que hubiera puesto el demandado. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que está leyendo, por favor, para esta clase. Ahora, a continuación, vamos a ver
¿Cómo acontece esta audiencia? Sigue, por favor. Artículo 366. Actividades en la audiencia preliminar. Parágrafo primero. En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades. Numeral 1. Ratificación de la demanda y de la contestación. Y en su caso, de la reconvención y su contestación. Igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes. Número 2. Tentativa de conciliación, que deberá realizar la autoridad judicial respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. Número 3. Recepción de prueba relativa a excepciones. Si existieran hechos que, siendo susceptibles de prueba, esta hubiera sido pedida juntamente con las excepciones. Número 4. Saneamiento del proceso. Pronunciándose autointerlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación. Número 5. Prórroga de la audiencia. Cuando no se hubiera podido producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de saneamiento, en el primer caso podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de 10 días. Número 6. Fijación definitiva del objeto del proceso. Determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisibles. Recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuese posible en la audiencia. O convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieran producido hasta su conclusión. Parágrafo segundo. Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. ¿Qué número era eso? Ese era el artículo 366. Por eso hasta el numeral sexto anterior. Sí, el parágrafo segundo. Eso, continúa el parágrafo segundo, estamos en el mismo artículo, ojo. Tengo problema de leer el parágrafo segundo. Es el mismo artículo, ¿no? Sí. Vamos. Parágrafo segundo. Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. Perdón, de nuevo. Parágrafo segundo. Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. Muy bien, el siguiente artículo. Artículo 367. Resoluciones y recursos en la audiencia preliminar. Parágrafo primero. Las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos. Número 1. Las providencias de mero trámite. Recurso de reposición planteado en la misma audiencia y resuelta en forma inmediata. Cuando hay algún error que las partes hubieran advertido en algo que ha dicho el juez, ¿no? A lo mejor una fecha que no la ha dicho bien, un nombre que no lo ha leído bien, algo que no ha dicho con claridad. ¿Qué es el recurso de reposición? Quiere decir reponer, es decir, algo que el juez ha dicho o hecho, lo va a volver a decir o lo va a volver a poner, por eso se llama reposición, corrigiendo lo que le haya observado. Entonces, evidentemente, la reposición de algún obrado importa a lo que se ha mencionado. ¿Dónde está mi lista? Ha mencionado en el artículo, digamos que están incidentes y la palabra clara. ¿Qué había sido? ¿Qué se entiende por saneamiento? Una palabrita especial, de sanar, ¿no? Una herida se sana. Algo que puede ser difuso, algo que no se entiende muy bien, hay que entenderlo bien, hay que aclararlo bien.
Entonces, el saneamiento procesal, jóvenes, constituye una columna vertebral muy importante hoy en el procedimiento civil. Habla precisamente de que en cualquier estado de una causa, el juez, el vocal o el magistrado, o de pronto el abogado, que percibiere que se está incurriendo en algún defecto procesal, debe procederse al saneamiento, conforme obviamente los plazos, conforme los momentos en los que se encuentran. Entonces, estoy explicando cómo es que a veces tú mismo al ver que en la propia audiencia el juez ha dicho algo y se ha equivocado. Entonces tú pides la palabra y dices, señor juez, conforme voy a demostrar a continuación, su autoridad se ha equivocado en este tema. Por lo tanto, amparado en el artículo tanto de la reposición, solicitó sucesiva su autoridad corregir. ¿Sí? Entonces, esa corrección, esa reposición, ¿dónde se va a hacer? En la audiencia, en la vía de saneamiento. Si quieres también como un incidente, debe resolver. Reposición. ¿Luego qué dice? Número 2. El auto interlocutorio que resolviera excepciones previas admitirá recurso de apelación con efecto diferido. Claro, ejemplo aquí el que hemos estado hablando, ¿no? Si se opone la excepción de prescripción, entonces el juez va a dictar un auto interlocutorio definitivo en el cual va a establecer que la prescripción ha procedido y por lo tanto hay que archivar oral, ¿sí? Con toda la fundamentación pertinente. No se olviden los autos interlocutorios, las sentencias y los autos supremos en algunos casos, pero habría que quitar los autos supremos, las sentencias, los autos interlocutorios y las sentencias y los autos de vista son apelables. Por eso se pide que el juez fundamente. Evidentemente una prescripción es muy difícil que luego la modifique, pero el derecho a la parte le asiste. Que si quiere apelar, que en la audiencia preliminar el juez vería un auto interlocutorio definitivo ha declarado la prescripción del proceso. Entonces, de eso está hablando esta partecita. El siguiente. Okay. Número 3. La resolución que declare probadas las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada admitirá recurso de apelación en el efecto suspensivo. Supuestamente ustedes ya deberían saber, ¿no? El recurso de apelación. Dice, se puede interponer en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo y en el efecto diferido. ¿Alguien se acuerda? Es decir, cuando es en el efecto suspensivo, esa apelación quiere decir que detiene, suspende que el proceso pudiera avanzar. Hasta ahí llega y cualquier otra actuación posterior, si se hiciera, fuera nula. ¿Por qué? Porque la apelación es concedida en el efecto suspensivo. En cambio, cuando la apelación es concedida en el efecto devolutivo, evidentemente la parte puede apelar, pero el proceso no se detiene, continúa tramitándose. Evidentemente, cuando se resuelva la apelación, si ésta le asiste a la parte que ha presentado esta apelación, el proceso probablemente va a retroceder. Pero la idea en el efecto devolutivo es que el proceso no se paraliza,
sino que continúe, ¿no? Un poco a condición de que precisamente a ver cuándo se resuelve. Lo mismo es el diferido, su nombre es clarito, ¿no? Diferido. Se presenta la apelación, no se la resuelve la apelación, sino que además la apelación esa se va a resolver cuando se esté dictando sentencia. Entonces, si bien no es un tema objeto de la materia práctica forense civil, pero por lo menos de manera complementaria les estoy explicando un poco de estas apelaciones que se pueden interponer a los autos interlocutorios que dicta el juez en la audiencia preliminar respecto a las excepciones. Bueno, ¿qué más dice? Parágrafo segundo. Igualmente, en esta audiencia podrán adoptarse las siguientes medidas. Número 1. Si el auto interlocutorio declarara aprobada la excepción de litispendencia, se ordenará el archivo de obrados o la acumulación, cuando corresponda. ¿Sí? Número 2. Si se acogiera la excepción de demanda defectuosa, la parte demandante podrá subsanar los defectos en la misma audiencia, en cuyo caso se permitirá a la parte demandada complementar su contestación en mérito de las aclaraciones formuladas por la parte actora. Número 3. Si se acogiera la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se concederá un plazo de 10 días para la subsanación de lo omitido, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda. Número 4. Si se dispusiera la intervención de un tercero, se procederá a su citación conforme a derecho. En este caso, como en el anterior, se suspenderá la audiencia a sus efectos. Parágrafo tercero. Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una sola resolución dictada en audiencia para sanear el proceso, salvo que la autoridad judicial se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones. Parágrafo cuarto. Entonces, si la pregunta en un examen, o usted como abogado, ¿en qué consiste el saneamiento de un proceso? ¿Qué respondería? En que todos estos incidentes, estas excepciones previas, estos temas de algún error, alguna omisión, todos se resuelvan, ¿no? Se resuelvan antes de entrar al fondo del proceso, ¿no? Es básicamente eso, el saneamiento procesal. 4. Parágrafo cuarto. Si el asunto fuera de puro derecho o siendo de hecho se hubiere diligenciado totalmente la prueba o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada, serán oídas las alegaciones de las partes y se pronunciará sentencia. Parágrafo quinto. Todo cuanto expusiere, declarare o ordenar la autoridad judicial en la audiencia preliminar no significa prejuzgamiento. Muy bien, aquí aparece una palabra que por favor la voy a escribir, supongo que la van a copiar ustedes también, que a partir precisamente de lo que significa esta audiencia preliminar y esta audiencia complemental, las vamos a ir repitiendo varias veces y que por favor se pueda entender claramente su significado. Lo ha leído ahorita, ahí está en ese artículo, dice diligenciamiento. ¿Sí? A ver, digan diligenciamiento. Diligenciamiento. ¿Qué es el diligencia? Diligenciamiento de la prueba. ¿Qué significa diligenciar una prueba? ¿Qué es el diligenciamiento de una prueba? Miren, hay dos momentos respecto al diligenciamiento de la prueba. ¿Sí? El primer momento se llama ofrecer. ¿Ofrecer qué? La prueba. ¿Sí? Ofrecer, anunciar, si quieren también anunciar.
Y el segundo momento es producir la prueba. Producir. Por ejemplo, cuando presentamos la demanda ordinaria, dice que tenemos que acompañar la prueba documental, ¿sí? Esta prueba documental, que puede ser el contrato, en fin, en cada uno de sus procesos, hay una prueba documental, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esa prueba documental en la demanda la hemos ofrecido y la hemos producido porque la acompañamos. Es decir, el documento existe y el documento está ya entregado, si quieren, al juez. ¿Sí? Y hay un tercer momento que lo vamos a ver en la audiencia complementaria, pero que previamente explicaremos a qué se refiere este diligenciamiento. Entonces, quiere decir, por ejemplo, jóvenes, que la prueba documental que acompañamos en la demanda ha sido ofrecida y ha sido, por lo tanto, ha sido, ¿se entiende? Ha sido ofrecida, ha sido producida, está diligenciada. ¿Por qué? Porque esa prueba está ahí. Hojas tanto, con reconocimiento de firmas, escritura pública, que será todos los documentos, ¿sí? Pero veamos la chanchulla. Vean, yo trato siempre de ser ordenado para enseñarles el adecuado uso de la chanchulla. Medios de prueba, vamos a los medios de prueba. ¿Qué vamos a buscar? Nuestro programa. ¿Cuál es el primer medio de prueba? Prueba documental. ¿Sí? Por favor, concéntrense para que se entienda bien esta parte. Segundo medio de prueba, por favor. Confesión. Con no sé qué compañera que hemos leído en la anterior clase, su demanda, hemos visto que se podía pedir confesión provocada, ¿se acuerdan? ¿Cómo dijimos que se ofrece esta prueba? ¿Alguien se acuerda? En un sobre cerrado. Hemos ofrecido la prueba. ¿En qué momento hemos ofrecido esa prueba de confesión? En la demanda. Pero ya se ha producido la prueba. Es decir, ya ha confesado el demandador. No. Entonces esa prueba no está todavía diligenciada. ¿Sí? No está todavía diligenciada. Como nos estamos entendiendo bien y agradable, si he ofrecido confesión provocada y he presentado con mi demanda el sobre cerrado con las preguntas que debe responder el demandador, 4 momentos. ¿Dónde se va a producir esa prueba? En la audiencia complementaria, en tratándose del fondo. ¿Sí? O sea, hay que esperar hasta la audiencia complementaria para que ese medio de prueba se diligencie, se produzca. Entre tanto, está ofrecido o presentado. ¿Sí? Y como esta audiencia sí o sí va a llegar, y mi sobre cerrado con las preguntas que hay presentado, entre tanto, ¿qué tendría que hacer? Nada. Esperar que llegue ese momento en que me toque como abogado. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante para presentar su prueba. Señor juez, conforme anuncié confesión provocada, voy a pedir a su autoridad que vamos a producir esta prueba. Así que pido a su autoridad que por secretaría el sobre que he acompañado sea ubicado y el mismo se lo abra y se pueda dar lectura a las preguntas para que responda. O sea, hay que esperar, porque ya había presentado.
Tercer medio de prueba. Declaración de testigo. Como muy bien en la demanda que vuestra compañera dio hoy, con todos ustedes en toda la prueba también, he podido acompañar en la demanda la lista de 1, 2, 3. No es bueno presentar un solo testigo ni solo dos, por lo menos presente 3, por lo menos presente 5, por lo menos presente 10. Va a ver usted que los hechos mañana como abogado, la mitad se corre, se asustan, no aparecen, se enferman, viajan. Entonces usted ha presentado un testigo, se queda sin testigos. Se ha presentado 2 a 1, un hito normal, se presenta 3, que vaya un hito ya a salvado en algo. Entonces siempre se recomienda, esto como consejo de amigos si quieren abogado, unos 5 testigos presentes ante cualquier uno. Ahora bien, cuando he presentado la demanda, pregunto de los 2 momentos que he escrito aquí, ¿cuáles se han llevado a cabo? ¿He ofrecido la prueba testifical? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿He producido la prueba testifical? No. Al igual que la confesión, como ya he ofrecido, entonces tengo que esperar que llegue esa audiencia complementaria para que allí debo llevar a mis testigos para que allí declaren. Al declarar, ¿qué estoy haciendo? Diligenciando la prueba testifical. Ojo, estoy siendo muy clarito, creo, porque es el abogado el que tiene que promover estas cosas. No es que el juez te va a decir, háganme pues sus testigos. El juez no te va a decir nada. Si tú no presentes testigos, punto. No hay más testigos. Tú eres el que tienes que tener el cuidado ordenado de lo que tienes que hacer en cada audiencia. En este caso estamos dando el ejemplo de la audiencia complementaria donde se va a tratar de fondo, ¿verdad? Podría ocurrir también, jóvenes, que en la demanda haya yo solo dicho, señor juez, presentaré oportunamente la declaración de mis testigos. ¿Puedo hacerlo? Sí. Por lo tanto, he anunciado, he ofrecido que voy a presentar testigos. No he dicho los nombres, ¿sí?, de los testigos. Ni quiénes ni cuántos van a ser. Es otra estrategia que puede usted tomar como abogado y directamente en la audiencia presentar. Tal vez acompañando un memorial ahí, donde diga, esta es la lista de los testigos que estoy ofreciendo dentro de este proceso y entonces, ¿sí? En todo caso, lo que quiero que vayan entendiendo conforme estamos explicando es que las pruebas, según su naturaleza, o pueden ser ofrecidas con antelación o tienen que ser diligenciadas en la audiencia. O, como vamos a ver a continuación, que es el caso más importante que quiero que entiendan, es el otro tipo de prueba que se llama inspección técnica. Lo he anunciado en la demanda, ¿se acuerdan? Si el señor juez de igual manera solicitó a su autoridad que hagamos una inspección de piso del inmueble objeto del proceso, mismo que se encuentra ubicado en la calle tal, ¿se acuerdan? Así hemos dicho. ¿Verdad? Hemos ofrecido la prueba. ¿Hemos producido la prueba? No. Llega la audiencia complementaria. Estamos en plena audiencia. Entonces pido la palabra del señor juez, como he pedido inspección, pido que se suspenda esta audiencia y que con carácter que vayamos a hacer la inspección del bien inmueble que había solicitado y de ese modo produciría la prueba. Obviamente que sería el error más craso y sería lo peor que puede ser un abogado que si hiciera eso, porque demostré que no sabe dónde está parado. ¿Cómo debe funcionar el diligenciamiento de este tipo de prueba que es muy importante, que es la inspección de piso? Pues, como han escuchado en la lectura de los artículos que vuestra compañera leído y hemos interpretado, esta llavecita que estoy pintando aquí, ¿qué significa? Tiempo, ¿sí? Significa plazo, ¿sí? Y para ser más específico, ya,
normalmente entre la audiencia preliminar y la audiencia complementaria pueden haber 15 días, digamos 20 días, ¿ya? Pero ya está señalada esta audiencia, ¿sí? O sea, se ha hecho esta y al terminar esta, en la misma audiencia, el juez ya señala esta. A lo mejor pasan 15 días o 20 días, pero no señala. Por lo tanto, está clarito de enteros que hay unos días previos a la audiencia, que el buen abogado debe tener el debido cuidado, porque es en este periodo en donde debe diligenciar la prueba. Es decir, mediante un memorial, el juez le presenta la parte interesada le presenta al juez el memorial donde le dirá: señor juez, conforme solicité en la demanda realizar inspección de viso, pido a sus autoridades que sí señalar día y hora de inspección al inmueble que se encuentra ubicado en tal lugar, etc. Le presento un memorial al juez en esos días. ¿Qué me va a responder el juez? Me va a decir, como solicitar, se señala el día de la audiencia de inspección de viso, el día tantos, ahora está, debido a las partes dadas que deben ser notificadas legalmente y estar presentes en dicha audiencia. ¿Sí? Por lo tanto, su diligenciamiento son actuaciones aparte. Esto es lo que tienen abogados que no deben descuidar. Entonces, llegará ese día del señalamiento de la audiencia, aquí, ¿verdad? En medio de esto, aquí, inspección. Entonces, como buen interesado que soy, iré al juez, lo llevaré taxis, contrataré, no sé, llevaré al secretario más, la otra parte tiene todo su derecho, habiendo sido notificada legalmente, de ir también, ¿no es cierto? Entonces, no estamos en audiencia, ojo, estamos en un periodo previo a la audiencia, pero que para que acontezca la producción de esta prueba, no es automático, tengo que presentar mis memorias, tengo que hacer que se señale y tengo que hacer que se realice la inspección. Entonces, se llega al lugar, ciertamente, se llega al lugar, a la dirección, el juez instala la audiencia, ¿verdad? Y las inspecciones de viso constituyen una descripción material de los hechos que se pueden evidenciar en la inspección. Ejemplo, si se hace una inspección a este lugar donde nos encontramos, dirá entonces es un lugar donde contará, hay 30 mesas de color verde, dobles, donde se pueden sentar entre dos personas, hay no sé cuántas lámparas, es un espacio de más o menos 7 por 15 metros, además se encuentran unos muebles de madera largos, es decir, va a describir, ¿no? Con ventanales, 1, 2, 3, 4 ventanales al lado norte, ¿no? Oeste, ¿no? Oeste, sur. Digamos que para mí es el lado norte, ¿no sé? ¿Sí? Noreste. Es el norte, ¿no? ¿O estoy mal? Pero a ver, no soy el juez. Hay 4 ventanales en el lado sur. Entonces, la palabra que ya abogado, señor juez, revisando, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Verifica, a ver dónde es la orientación, por dónde sale el sol. El lado norte. No es el lado sur. Tiene que describir los hechos. Había 1, 2, 3, 4, 6 ventanales. No, señor, son 8. Entonces, se hace esa inspección. Está el juez que va describiendo, él va dictándole. ¿A quién le está dictando? A su secretario. ¿Y el secretario qué está redactando? El acta de la audiencia. Está redactando el acta. Las partes pueden pedirle entero la palabra para, no sé, si a lo mejor le interesa decir que los muros habían estado revestidos de madera ¿qué se llama? De oro. De pan de oro.
O sea, señor juez, es tú por lo menos, no. ¿De dónde estás hablando para peor? Entonces, las partes pueden intervenir en esa descripción. No hay juicios de valor, ¿verdad? O sea, que si esto es pan de oro se tendría que hacer. Se redacta esa acta. ¿Quién redacta esa acta? El secretario del juzgado, ¿no? Habrá que aceitarlo para que haya una bonita acta y la tenga concluida. El acta ya está redactada, ¿sí? Esa acta de la inspección de piso inclusive debería tener la firma del juez, del secretario, de los abogados, de las partes, etc., para tener todo su valor de veracidad, porque además han estado presentes efectivamente, ¿sí? Por lo tanto, la inspección de piso se resume en un documento, en un papel que nosotros a veces, ¿no? Ese papel que se ha producido aquí en este intermedio, cuando llegue la audiencia, entonces yo como buen abogado para decir, señor, pues habiendo llevado a cabo, habiendo acceso, habiendo de nuestra parte solicitado la demanda de inspección de piso, misma que mediante memorial se solicitó su diligenciamiento en fecha de tantos y la misma se llevó a cabo, solicito a su autoridad se sirva ordenar que el señor secretario del juzgado dé lectura de dicha acta para su, y es lo que me faltaba escribir aquí, incorporación como prueba plena. Incorporar. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a ordenar al secretario que lea el acta de la inspección de piso. Va a ceder la palabra a ver si quiere observar algo. Si no hay ninguna observación a la inspección de piso, el juez va a decir se dispone, se incorpore como prueba plena en el proceso. Toda la prueba que se produzca debe ser incorporada en esa audiencia como plena prueba. Si el abogado no hace ese trabajito y se descuida y algo no es incorporado como plena prueba, o podría quedar fuera del proceso su prueba por no haberla incorporado. Ejemplo, ¿cómo no incorporaría la prueba de la inspección de piso si yo como abogado no le pido al juez que se dé lectura en la audiencia de esa inspección? Entonces, el diligenciamiento de la prueba llamada inspección de piso, como otras que ahorita vamos a ver, american este tratamiento especial. ¿Quién tiene que hacer diligencia de la prueba? El abogado interesado por esto. Yo había pedido inspección de piso y nunca he diligenciado la prueba. Llega el día de la audiencia, no voy a suspender la audiencia para que se produzca la inspección. Simplemente, ¿qué pasa en un caso de esa naturaleza? El abogado pierde la oportunidad de producir o de presentar o de basarse en esa prueba. No para más nada. Pero sí era una prueba muy importante y no la has producido. Entonces, jóvenes, con esta explicación ahora es fácil el resto. Tercer, cuarto, medio de prueba. ¿Qué es? Reconstrucción de hechos. La reconstrucción se ofrece. ¿Cuándo se debe producir? Aquí. Igualito que la inspección de hechos. Presento memorial, solicito que se haga la reconstrucción, se redactará un acta y esa acta aquí voy a pedir que se dé lectura para que se incorpore. ¿Otro? ¿Cómo? ¿Es igual que la inspección de piso? Pregunto. ¿Es igual que la inspección de piso? Sí, señor. Es igual. Aquí en la demanda ofrezco que un perito haga un peritaje, ¿sí? El peritaje no se ha hecho todavía, eso lo he ofrecido. Cuando va ya esta audiencia está señalada, aquí en estos días presentaré el memorial de señor juez
solicito que su autoridad que designe como perito al señor tal, que en su juramento ofrecerá el informe respectivo. El perito irá al juzgado, presentará su juramento, elaborará su trabajo pericial y lo va a presentar todo por escrito, con todas las formalidades de ley. ¿A quién le va a presentar? Al juez. O si quieren a la parte interesada, para que interesa. Entonces, el peritaje es un documento que se ha elaborado aquí. ¿Y qué voy a pedir en la audiencia? Que se dé lectura y que se incorpore. ¿Qué se va a leer? Todo el peritaje. Todo el peritaje se va a leer. De canto a punto. Entonces, el peritaje importa su producción aquí y su incorporación en la audiencia. Pero si usted ofreció peritaje y no diligencia la prueba oportunamente, no va a aparecer por arte de magia el peritaje, ni mucho menos la audiencia se va a suspender y se para que vayamos a esperar que se haga el peritaje. La audiencia no espera absolutamente nada, se va a desarrollar en la dinámica de cómo se ha llegado preparando las cosas hasta la audiencia. ¿Otro? Prueba por informe. Prueba por informe. De cajón, pues, es cuando un memorial le dice, pues, le pido a su autoridad ordena que el rector de la universidad certifique si esta persona es estudiante asegurado o no de la universidad. El juez ordenará y dirá, se ordena al rector emitir el informe solicitado, le notificarán al rector, quien por conducto regular a la facultad, que se dio mediante el ejercicio de instrucciones, emitirá un certificado y dirá, el señor fulano es estudiante regular de la carrera de tal, facultad tal, la gestión tal, etcétera, su carga, no sé, si FITS que anexen su carga. Entonces, he hecho producir la prueba, ¿sí? De informe. Esa prueba por informe, tal vez el rector la manda directamente al juez o se la entrega a la parte interesada. ¿Qué tengo que hacer en la audiencia con ese informe? Dar lectura. Que se dé lectura, canto, apuntar y se incorpore. Cuando se da lectura, el juez siempre está dando la palabra a ambas partes, ¿no? De manera que pueden a lo mejor obtener alguna observación, algún detalle. Lo cierto es que, superados los detalles, aclaradas las cosas sobre la prueba, el juez dice, se dispone, se incorpore como prueba. Le está ordenando al secretario. ¿Otro medio? Presunción. Las presunciones no ameritan diligenciamiento si las hemos ofrecido en la demanda. Hasta ahí llega, ¿verdad? ¿Sí? ¿O hay algún otro medio? Prueba para mejor control. Eso si el juez toma la decisión unilateral, personal, de decir que quiere que se produzca algún medio de prueba que a lo mejor las partes no han ofrecido. ¿Sí? A ver, concéntrense. Está claro cómo se ofrece y cómo se diligencia la prueba. Este diligenciamiento, por favorcito, concéntrense, es el mismo en la audiencia preliminar respecto a la prueba que tengo que ofrecer y producir sobre las excepciones previas y sobre los incidentes y sobre el saneamiento. ¿Sí? De manera que la audiencia está atento aquí también. Antecitos de la demanda preliminar en este periodo, de pronto tiene que diligenciar prueba, no para el tema de fondo, sino para sus excepciones previas y los incidentes. Igual las va a producir, y aquí se van a dictar en la audiencia preliminar los autos interlocutorios y definitivos respectivos que determinarán si está dando curso o no. En el caso de la prescripción, por ejemplo, si da curso, esta audiencia y el diligenciamiento de prueba para la audiencia complementaria ya no tiene sentido, ya no va a haber la audiencia complementaria. No tendría por qué haber la audiencia complementaria, porque la excepción previa de prescripción ha sido procedente.
para que, a ver si nos hemos entendido, ¿qué prueba habría que diligenciar aquí, jóvenes, antes de la audiencia preliminar para probar la prescripción? ¿Qué prueba produciría si usted sería el abogado? La prueba documental, muy bien, sería por una, ¿no? Otra. Para esa la prueba documental no necesito producir una prueba porque ya he presentado con la demanda, no está el contrato ahí, ¿sí? ¿Qué otra prueba? Prueba por informe, ¿ya? Le pediría que el notario que ha protocolizado presente informes y testimonios de esos documentos. A veces se duda, a veces dice tal vez sea falsificado, ¿no? Mejor le pediría a estos, ¿no?, que ordene al notario que expida testimonios de esos documentos. Entonces, en la audiencia va a estar, aquí está actualizado con fecha de ayer el testimonio, y como puede ver su autoridad aquí, el contrato se firmó hace más de 5 años. Por lo tanto, corresponde a la prescripción. ¿Qué otro medio de prueba podría preparar? Doctor, si en caso no estuviera notariado este documento, solo fuera una minuta. Me gusta tu pregunta, ¿qué presentarías? Porque tú eres el testigo, tú eres el abogado. Testigos, podrías presentar testigos. Dirían que han visto que cuando se firmó, que se acuerdan la fecha, podría ser. Sí. Entonces, esos testigos los estoy presentando aquí para la prescripción, no para, no sabemos si va a haber audiencia complementaria, ¿sí? Y así, es decir, es el abogado el que de una manera coherente, de una manera lógica, analizando caso por caso, medio de prueba por medio de prueba, con su cliente, tiene que preparar bien su caso. Es un poco difícil, sí, pero yo creo que nadie podría aquí decir, doctor, pero me pierdo. No se tiene usted por qué perder, porque tiene usted en su mano la chanchula. ¿Tiene duda de algún medio de prueba? Ahí está. ¿Tiene duda de alguna excepción? Ahí está. Entonces, o sea, usted como buen abogado se va a basar en la chanchula. No se haga gran abogado, al que se lo sabe todas, al gran experto. He hecho una tremenda demanda, he contestado bien, le he dicho hasta de que se va a morir. Y no se le saca la chanchula. ¿Ha opuesto excepciones? ¿Qué excepciones ha puesto? No le he dicho de qué se va a morir, pero no le he opuesto excepciones. Bueno, aquí me estoy diciendo que tienes que poner excepciones. ¿Y cuáles, además? ¿No ven? Tienes que ofrecer la prueba, tienes que diligenciar la prueba. Entonces, conclusión. Ustedes han hecho la demanda y en la demanda hemos ofrecido prueba y alguna ya la hemos diligenciado, como hemos explicado, la prueba documental. Para la audiencia complementaria, en el expediente tienen que haber, ¿qué cosa? Ejemplo, en el caso de inspección, un memorial solicitando señalamiento de día y hora de inspección, ¿sí? Los que hayan solicitado inspección. La contestación del juez, donde precisamente señala ese día y hora de la inspección. Y tercero, el acta de esa audiencia de inspección. ¿Sí? Por lo tanto, 3 actuaciones deben haber respecto a prueba pericial, a prueba por certificaciones, a prueba de inspección, conforme a que estoy explicando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Como de algún modo nos hemos dado este impulso teórico, pero teórico y práctico por las cosas que he ido explicando. Reitero, se ha instalado la audiencia preliminar. Se han resuelto las excepciones previas, o unita o 2 citas o ninguna. Se han resuelto los incidentes y no han prosperado. Se ha hecho el saneamiento
todos los detalles que había. Por lo tanto, el proceso se ha depurado, se ha limpiado. ¿Qué queda? El tema de fondo. ¿Sí? ¿En qué termina la audiencia preliminar? Con todo lo que he descrito una y otra vez, en un acta que va a redactar ¿quién? El secretario, donde nos va a decir, nos va a contar todo esto que hemos dicho que puede acontecer, que se han presentado testigos, han declarado fulanos, respecto a esto se ha ofrecido tal prueba, al final el juez ha dictado un autointerrogatorio donde dice que es improcedente la prescripción, o sea, es un acta. Hay que leer varios modelos de actas, digamos, para irse un poco empapando de esto. Cuando habíamos dicho que para hoy podía tal vez alguien traer un acta, creo que alguno además que tiene todo un proceso, podríamos leer esa acta, ¿sí? Entonces, como está terminada el acta, ¿en qué termina el acta preliminar? En que el juez termina señalando la audiencia, el día y hora de la audiencia complementaria. Por lo tanto, las partes están legalmente documentadas, ¿no? Entonces, a ver, un poco en vía de un ejercicio, ¿tiene alguien un modelo o haya ya redactado su acta preliminar, por favor? Había un proceso que nos trajiste, creo, compañero. Ahí tienes un acta preliminar. ¿Alguien trajo un proceso? ¿Alguien tiene un modelo de acta preliminar? Bueno, no habiendo el modelo de acta preliminar, que reitero, va a describir todo lo que ha acontecido respecto a las excepciones previas y los incidentes. Y ya que nos hemos dado este impulso, voy a pedirle a la compañera que dio lectura, vamos a leer a continuación qué acontece en la audiencia complementaria. Adelante. Artículo 368. Audiencia complementaria. Un minutito. Estamos en 368.